Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchos abrazos fraternos a todos. Teníamos pues ya bastante tiempo de no estar comunicados en esta forma, en esta manera, en este sentido, ya bastante tiempo de no hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Con las cuales nosotros contamos y con las cuales podemos conversar y podemos aprender, desaprender y reaprender. Así es que mi nombre es William Omar Chamau y quiero ser bien honesto con ustedes. Tenía necesidad de que platicáramos, tenía necesidad de abrazarles y de recibir también abrazos de ustedes. Y por supuesto que todo el tiempo nuestra cabeza está dando vueltas al 1000%, ¿verdad? Revoluciones, porque mientras vivamos en este mundo hay temas que no los podemos olvidar y hay temas que no los podemos suprimir de la agenda de la vida. Y ustedes saben que, como siempre lo hemos dicho a lo largo de los años, existen dos temas realmente que controlan la agenda mundial, al menos en la superficie, al menos a manera de fachada, ¿no? Que son los temas religiosos y los temas políticos, que querramos o no, las mayorías de los pueblos, en los pueblos o de los pueblos, son arrastradas por este tipo de cosas y que requiere de alguna manera de un pensamiento un poquito más profundo, ¿no? Es decir, no solamente rascar lo que está encima, desempolvar lo que está encima, sino de ir más allá. ¿De qué estoy hablando? Publiqué hace un rato un artículo muy interesante, que si tienen tiempo quiero invitarlos ahí a leerlo. Un tema que habla sobre el monstruo del neopentecostalismo, ¿verdad? Y aclaro, ahí hago una aclaración desde mi punto de vista, por supuesto, que esa palabra de neopentecostal o neopentecostalismo es mal usada en el artículo porque dentro de la vida cristiana, dentro de la vida evangélica, de la cual, como ustedes saben, soy parte y soy también miembro, la palabra neopentecostal o neopentecostalismo es utilizada para aquellos que utilizan el evangelio para enriquecerse de una forma ilícita. Hay muchas verdades y algunas mentiras entremezcladas en el artículo, pero en términos generales me parece a mí que es una muy buena idea leerlo para ampliar también el pensamiento, ¿verdad? Pero haciendo uso de algunas de las ideas y pensamientos que están en ese artículo, conversaba esta mañana con uno de mis tíos, Francisco Antonio Chamagua. Hemos estado platicando abundantemente con él y platicábamos también sobre estos temas, ¿no? Pero como usted ve, uno de los temas centrales en la agenda político-religiosa mundial, que es la agenda que gobierna los países del mundo, comenzando con los Estados Unidos. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está en el poder por esos 62 millones de votos, en su mayoría anglosajones, es decir, blancos, en su mayoría ultraconservadores, que se hacen llamar cristianos evangélicos, porque usted sabe que dentro del cristianismo, tal y como nosotros lo conocemos, no que eso sea una verdad desde el verdadero evangelio, porque Dios no hace acepción de personas, y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que por aquellos años se encontraba en Galacia, y ese libro nosotros lo conocemos como los Gálatas, él les dice que si aún un ángel del cielo viniera con otro evangelio, sea anatema, es decir, porque no hay más que un solo evangelio en la realidad, pero en la realidad de la Biblia, en la realidad de la palabra de Dios, pero en la realidad humana, en la realidad de este mundo en el cual nosotros vivimos, hay infinidades de evangelios, ¿verdad? Hay infinidades de evangelios que requiere de tiempo, de atención, requiere de estudio, requiere de vida y de experiencia, por supuesto, poder entenderlos y no dejarnos arrastrar por las corrientes que son muy fuertes y que son muy poderosas en este mundo de hoy, ¿no?
Entonces, en ese sentido, comentaba en esta conversación que tenía con mi tío esta mañana, que existen en la agenda mundial, y esto no solamente se da en los Estados Unidos, esto se da en México, se da en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, se da en Venezuela, en Argentina, se da en Afganistán, en Irán, en el Medio Oriente, en la China, en Australia, en donde sea que usted se encuentre. Estos son los temas de la agenda mundial que tienen a las sociedades del mundo, a los seres humanos del mundo divididos entre buenos y malos. El malo va a depender del bando contrario al que usted pertenece, ¿no? Visto de una manera así simplista. Pero hay 3 puntos básicamente que nos dividen. Y ustedes saben que hasta el día de hoy las divisiones se han presentado en términos de derecha o de izquierda. Muchos de nosotros orgullosamente decimos, yo soy de derecha. Otros orgullosamente decimos, yo soy de izquierda. Otros dicen, yo soy de centro derecha o yo soy de centro izquierda. O sea, eso es la parte que tiene que ver con el mercado político, pero no la realidad del asunto, no es el meollo del asunto. Y de eso es de lo que quiero que conversemos pues, un poquito, ¿no? Un ratito, ¿no? El tiempo que nos dé esta conversación, ¿no? y esta transmisión, porque yo espero que sea conversación. Voy por supuesto, a tener acá a ustedes para poder ver también y leer sus comentarios, pero lo que les decía es que en el fondo, si ustedes lo ven, el ejemplo de Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, si lo ven en el tema de El Salvador o de Latinoamérica, ¿cuál es la diferencia entre las izquierdas y la derecha en lo que realmente importa? Les pregunto, ¿cuál es la diferencia en el caso de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de todos los países nuestros, en el tema de la educación? Durante 10 años el partido FMLN gobernó a El Salvador. ¿Y cuál es la diferencia que un gobierno, entre comillas, de izquierda hizo, a diferencia del gobierno, entre comillas, de derecha que gobernó 20 años bajo la bandera de Arena? ¿Cuál es la diferencia en el tema de la educación? Y sé que el gobierno del actual presidente Nayib Bukele está bastante tierno como para expresar una opinión más profunda al respecto, pero aunque se pueden ya ver y observar, si uno presta atención, la línea que eso lleva, y al final va a terminar siendo la misma, ¿no? En el tema de la educación. O entre todos los proyectos de izquierda o entre todos los proyectos de derecha, ¿cuál es la diferencia en el tema de la educación? ¿Cuál es la diferencia en el tema de las finanzas, en el tema del dinero, en el tema de lo que tiene que ver con el estilo de la vida de la gente? ¿Cuál es la diferencia? Si usted presta atención, en la década de los años 80, cuando Ronald Reagan fue el presidente de los Estados Unidos, básicamente él introdujo una nueva política financiera que se llamó el neoliberalismo, y eso tenía que ver a su fondo con la privatización de todos los recursos o los bienes de todos los estados, ¿verdad? Es decir, no solamente el estado del cual nosotros somos originarios, sino de todos los estados. Entonces, al final, lo que eso buscó fue enriquecer a las transnacionales, enriquecer a la empresa privada a costa o a base del sufrimiento de los pueblos. Y lo que eso consiguió fue empobrecer más ya a los pobres que de por sí ya estaban pobres. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que ya sea que los gobiernos sean, entre comillas, de derecha, o ya sea que los gobiernos sean, entre comillas, de izquierda, son las mismas políticas neoliberales. En El Salvador ahora mismo Nayib Bukele es el presidente, y usted ve, él está dando una continuidad, no solamente una continuidad a las políticas financieras neoliberales de Arena o del FMLN, sino que él todavía está yendo más lejos de lo que Arena y el FMLN fueron, porque él claramente ha decidido arrodillarse frente a las políticas del Fondo Monetario Internacional. La gente no está viendo esto y no le está prestando atención a esto, porque no quiere entender esto, porque no quiere dedicar el tiempo para comprender estas cosas, que es en donde está el meollo del asunto.
El meollo del asunto no está en Twitter, no está en las redes sociales, no está en los medios de comunicación, está en el impacto de la realidad misma que continúa golpeando a los menos favorecidos. Pero yo no estoy tratando de hablar de temas políticos o de hacer críticas al gobierno X, A, B o C. Pero lo que le estoy diciendo es que en el fondo, entre lo que nosotros llamamos en política derecha o izquierda, o en temas religiosos llamamos gente conservadora o gente liberal, en el fondo las políticas que se ejecutan son las mismas. Las políticas económicas son las mismas. Las políticas educacionales son las mismas, que esas son las cosas que verdaderamente interesan. Pero, ¿cuál es el pleito? Si usted presta atención, ¿cuál es el pleito que realmente divide ya en el nivel público? Al nivel de fachada, porque hablar del nivel público estamos hablando del nivel de fachada. ¿Cuáles son las cosas que realmente dividen a la gente? Le voy a decir, son 3 temas, pero principalmente 2 temas. El tema de lo homosexualismo y el tema del aborto. Por supuesto, podemos agregar ahí el tema de la pena de muerte. Esos 3 temas. Entonces, si usted mira la diferencia, si usted le pregunta a una persona evangélica que no ha profundizado en estos temas, a una persona evangélica le va a decir, usted le pregunta, ¿por qué usted apoya a este partido político de derecha? Y le va a decir, porque los partidos de derecha están en contra del aborto, porque los partidos de derecha están en contra del matrimonio homosexual. Y si usted le pregunta a una persona liberal, a una persona que se identifica como atea, o a una persona que se identifica como yo no creo en Dios, o creo que hay un ser superior, etcétera, etcétera, pero que no tiene una postura o una fe o una creencia definida en cuanto a lo que tiene que ver en este tema del cristianismo, estas personas le van a decir, yo apoyo al partido de izquierda porque el partido de izquierda es pro matrimonio gay o matrimonio homosexual, porque el partido de izquierda es pro aborto, o porque el partido de izquierda está en contra de la pena de muerte y el partido de derecha está en favor de la pena de muerte. Entonces esas son las cosas que nos mantienen en las sociedades divididos y nos mantienen empleitados. Pero ¿en qué cambia eso en nuestra realidad? Digo, ¿en qué cambia eso mi condición económica? ¿En qué cambia eso mi educación? ¿En qué cambia eso mi deber ser? ¿En qué cambia eso la responsabilidad que yo como persona tengo dentro de esta sociedad tan dividida y tan convulsionada? Usted habrá escuchado las grandes polémicas, los grandes insultos, las grandes ofensas que no se mide la boca para decir lo que le da la gana el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y usted dice, pero ¿por qué este hombre es tan grosero? Muchos hemos llegado a creer que es un ignorante a la 10ª potencia. Pero la verdad es que este hombre al final ha terminado siendo más listo que muchos de nosotros. Porque ese son el tipo de políticas que él hace y todas estas cosas las hace de una manera premeditada. No crea usted que son cosas que se las saca de la mano, sino de una manera premeditada. Aún la propia campaña presidencial de Donald Trump fue premeditada. Y como decía el Chapulín Colorado, ¿cómo es que decía? Todo lo tengo perfectamente controlado o algo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la clase pudiente a nivel mundial, y muy en particular en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que ha venido definiendo y continúa definiendo, y hoy más que nunca, porque ha retomado muchos de los proyectos políticos en muchos de los países, particularmente en Latinoamérica, que había perdido, y hoy los ha retomado con más fuerza. Lo que está pasando en El Salvador, lo que está pasando en Guatemala con el actual presidente Jimmy Morales, que básicamente ha cedido a las políticas groseras y nefastas de Donald Trump. Lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador es gravísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque hombres como Donald Trump y la gente que lo ha rodeado desde un principio, como viene a mi mente un señor de nombre Steve Bannon, que es un hombre de ultraderecha, blanco, racista, ultraconservador. Estos son los que están formando las nuevas políticas a nivel mundial.
Y hoy ya no solamente es Estados Unidos el que tiene un presidente racista, también Inglaterra. Acaba de ser nombrado a primer ministro un hombre que es tan o más racista que Donald Trump en Inglaterra. Y usted sabe que tanto Estados Unidos como Inglaterra son potencias mundiales y aliados. ¿Y qué tiene que ver eso con mi vida? Pues? ¿Qué tiene que eso ver con la forma como yo vivo, como mi familia vive, como mi iglesia o con la gente con la que yo comparto y estoy? Y eso tiene que ver muchísimo, mucho impacto, porque hombres como Donald Trump, el ahora primer ministro de Inglaterra, y mucha de esta gente que están alrededor de ellos, han llegado a la conclusión que no les gusta la forma como las sociedades del mundo se han ido desarrollando. Y comenzaron como primer experimento aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Y qué decidió Donald Trump, que es el que está a la cabeza de todo eso? Decidió que como la sociedad estadounidense actual, que tiene mucha influencia en muchos países del mundo, no les gusta, decidieron que para poder transformarla a la imagen y semejanza de ellos, a esa sociedad hay que destruirla. Y por eso es que Donald Trump se expresa como se expresa. Por eso es que él no tiene problema llamando a nuestros países y a países africanos hoyos de estiércol. Usted sabe esa palabra sucia que él utilizó. Por eso es que él no tiene miedo separando a nuestras familias. Por eso es que le importa un pepino que nuestros niños, separados de sus padres, se mueran en las cárceles de migración allá en la frontera. No le interesa absolutamente nada de eso, porque lo único que le interesa es destruir la sociedad tal y como ha venido funcionando, y para destruirla es importante dividirla. Es decir, buscan destruirnos a nosotros. Y la manera para destruirnos es dividiéndonos. Por eso es que nosotros caemos en un tremendo error cuando desde la religión o desde la política solamente nos enfocamos en temas relacionados con la homosexualidad o relacionados con el aborto o inclusive con la pena de muerte. Porque mientras nosotros como miembros de la sociedad estamos haciendo unos pedazos, estamos peleando, estamos insultándonos, ellos están atrás sentados en esas grandes sillas cómodas viendo la película, tomándose sus botellas de whisky, sus botellas del vino y del champán más caro que hay en el mundo, con tremendos cócteles y con tremendas mesas servidas de todo tipo de alimentos que a ellos les da la gana, y aparte de eso fumándose sus cigarrillos, y mientras tanto disfrutando la manera como ellos mueven la sociedad para que se haga pedazo entre ellos, mientras ellos hacen sus negocios. Entonces, mientras usted y yo nos estamos peleando por el tema de si debe o no debe de haber matrimonio entre hombre y hombre y mujer, o si debe despenalizarse o no el aborto, ellos están haciendo los grandes negocios. Ellos están escuchando al Fondo Monetario Internacional, ellos están ejecutando las políticas del Banco Mundial, y ellos están enriqueciéndose cada día con nuestros dineros, con nuestras riquezas. Y mientras ellos se enriquecen más, nosotros nos empobrecemos más. Mientras ellos destruyen el planeta, somos nosotros los que terminamos pagando los platos rotos. Entonces usted ve que aquí pasan bastantes cosas que nosotros tenemos que prestarles atención y tenemos que entenderlas más, y que sería bueno que nos entendamos de una forma más clara. Yo no estoy diciendo que el tema de la comunidad gay no sea importante. No estoy diciendo que el tema del aborto no sea importante. No estoy diciendo que el tema de la pena de muerte no sea importante. Pero esos son temas que nos dividen y que nos hacen pedazos, y por los cuales nosotros nos pasamos insultando y nos dividimos en bandos contrarios. Pero esos no son temas que definen nuestra vida. Esos no son los temas que definen mi capacidad económica a nivel personal y mi capacidad económica a nivel familiar. Dígame usted, si usted cree que los hombres deben de casarse, tener el derecho de casarse entre hombres y las mujeres entre mujeres, ¿en qué cambia eso su capacidad económica? ¿En qué cambia eso su capacidad educativa, su capacidad de pensamiento? No lo cambia nada. Eso simplemente es una postura personal, pues. Yo tengo mi propia postura en cuanto a esos temas, ¿verdad?
Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero tampoco estoy de acuerdo en que los gobiernos legislen el aborto. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el aborto por cuestiones puramente bíblicas que están relacionadas con la fe que profeso, con el evangelio en el cual creo y en el cual predico. Pero tampoco estoy de acuerdo que porque una mujer abortó, ya sea de una forma voluntaria o involuntaria, el Estado, como el caso de El Salvador, la condene a 30 años de cárcel. Es decir, no se puede cometer, no se puede saldar una injusticia con otra injusticia, un error con otro error. Al final yo creo que hay temas que son de índole personal, por los cuales cada persona debe de asumir su propia responsabilidad. Por ejemplo, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 16, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Es decir, yo soy responsable de mí mismo y soy responsable de enseñar lo que es correcto, porque si yo enseño a lo que es incorrecto voy a tener que darle cuentas a Dios. Pero de la misma manera somos responsables todos. Si una persona, si una mujer A, B o C, cualquiera que sea la persona, decide cometer un delito, decide cometer un pecado, decide de hacer lo que quiera hacer con su propia vida, es esa persona la que va a tener que sufrir o pagar por las consecuencias de las decisiones que toma. La palabra de Dios es bien explícita y es bien clara. La palabra de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. En ese sentido, yo no creo que los estados deben de ser utilizados como herramientas para condenar los errores o los delitos o los pecados, como usted los quiera llamar, de las personas, porque hay cosas que no son, ¿verdad? No estoy de acuerdo con el matrimonio gay, con el matrimonio homosexual, una vez más por cuestiones netamente bíblicas. La Biblia lo prohíbe de una forma tajante y yo no tengo la autoridad para cambiar la Biblia. Y cuando estamos hablando de los temas bíblicos, o lo creo al 100% o no creo nada. La palabra de Dios dice: toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Es decir, esa es la opción personal que yo tomo, creer el 100% de lo que está escrito. Pero eso no me da mi autoridad para condenar si dos hombres se quieren casar, si dos hombres quieren vivir juntos, si dos mujeres se quieren casar o quieren vivir juntos. Es una cuestión netamente personal de ellos. Y no creo que desde el Estado se deba de legislar de una manera o de otra. Es decir, yo creo que cada uno debe de tener la libertad de vivir como quiera vivir. El mismo Dios que nos creó a todos nos ha dado ese libre albedrío. Por supuesto, Hebreos 9:27 dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que quiere decir es que todos los hombres vamos a tener que dar cuenta por todas las cosas que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, hayan sido estas buenas o hayan sido estas malas. Pero eso es una prerrogativa de Dios, no es una prerrogativa mía. Yo no he sido puesto en la tierra para juzgar a nadie, no he sido puesto en la tierra para condenar a nadie, y no he sido puesto en la tierra para tolerar tampoco el pecado de nadie. Pero sí entiendo que soy responsable de mis propias acciones, de mi propia vida, de mi propio estilo de pensamiento. Entonces, de nuevo, ¿a qué queremos llegar con todo esto? ¿Cuál es la idea central de todo esto? Bueno, la idea central es que comencemos a prestar atención a las cosas que están de fondo. Por ejemplo, en El Salvador, el actual presidente Nayib Bukele ha firmado un convenio que va a traer tropas estadounidenses al territorio salvadoreño. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, eso es más importante que el tema de la homosexualidad, inclusive que el tema del aborto, que nos mantiene empleitados y divididos. Y necesitan los políticos que nosotros estemos empleitados y divididos en temas como la pena de muerte, el aborto y la homosexualidad, porque mientras nosotros estamos insultándonos y siendo distraídos por esos temas, el gobierno de El Salvador ha firmado un trato con el gobierno de los Estados Unidos de traer militares a El Salvador con la excusa
escuche usted, con la excusa de pelear y de hacerle frente y batalla en contra de la delincuencia. Pero eso no es lo que está de fondo. Lo que está de fondo es que Estados Unidos va a implantar bases estadounidenses militares de una forma permanente en El Salvador. ¿Y qué quiere decir eso? Que el gobierno de los Estados Unidos está retomando el poder que siempre ha tenido en nuestro país. Y que al final, recuerde usted que eso nos terminó llegando a una guerra de 12 años, una guerra civil que dejó entre 70 y 100 mil de nuestros hermanos, de nuestros pobres, de nuestros más débiles en la sociedad, muertos. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que al gobierno de los Estados Unidos no le interesa el bienestar de los demás pueblos. Eso no es cierto, es mentira. Lo han demostrado a lo largo de la historia. Unas cosas son las políticas internas de los Estados Unidos y otras cosas son las políticas externas. Y muchos de nosotros, desde la religión y desde la política, caemos en los errores porque no nos gusta escarbar más, no nos gusta dedicar más tiempo para aprender, para entender y para conocer. Entonces, no sé si hay algunos comentarios acá, déjenme ver cómo se ve, cómo se leen estas cosas aquí, vamos a ver si los tengo, para poder darles lectura. Saludos ahí a nuestra hermana Miriam Méndez, siempre presente. Saludos, pastor, nos dice, sería mejor poner en horizontal el teléfono para mejor leer los comentarios. Es que fíjense que no es un teléfono que estamos utilizando una tablet. Y la primera vez que tratamos de conectar salía mal el video y la misma tablet nos dijo que lo corrigieran. Y por eso lo hemos puesto de esta manera. Diferente a Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, en donde ha sacado al Fondo Monetario Internacional nos dice aquí, déjeme ver, a transnacionales, etc. Nos dice Robert Mann, buenos días, saludos desde Jucuapa, el audio se oye muy suave. Amén. Vamos a ver si en una próxima ocasión lo podemos corregir. Dolores Vaquerano, yo lo único que le aplaudo al nuevo gobierno y lo que el pueblo lo ha impactado es la lucha, nos dice, espérame que aquí esta cosa nos está dando problema, es la lucha contra las pandillas, porque eso no deja trabajar a nuestra gente y es uno de los temas más sonados y nos ha impactado como pueblo. Eso es relevante en nuestro país y era urgente atacar a estas maras, la corrupción de los políticos, tanto de uno como de otro partido. Lo demás viene por añadidura. Yo sé lo que usted explica, porque si el nuevo gobierno continúa endeudando al pueblo, si se mete con el Banco Mundial, yo no estoy en favor de matrimonios gay ni abortos, pero es la decisión de cada quien con respecto, lo digo, correcto. Danilo Marroquín, pero homosexual lo más critica los evangélicos. Pues sí, ese es otro tema, ¿verdad? Porque la gente gay es muy cuadrada también en su pensamiento en cuanto a la comunidad de fe. Y la gente homosexual exige que la gente de fe respete su estilo de vida, pero la gente homosexual o gay, en términos generales, rehúsa muchas veces respetar el estilo de vida o pensamiento de la comunidad de fe. Pero usted ve, vuelvo a lo mismo, que esos temas nos mantienen empleitados y nos mantienen divididos, mientras las cosas que verdaderamente importan se están ejecutando y se están haciendo debajo de nuestras propias narices. El matrimonio entre homosexuales, nos dice nuestra hermana Miriam Méndez, debería legalizarse porque eso permite usar las leyes de la misma forma que los heterosexuales. Las iglesias no necesitan involucrarse en ceremonias si no quieren. No, pero es que ahí es un problema. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con que se ponga al nivel de un matrimonio homosexual con el matrimonio de la familia tradicional. Y aquí entramos pues a otro tema de debate, ¿no? Que es lo mismo que hemos venido hablando, ¿no? Que mientras nosotros estamos divididos en esto, porque en realidad es bastante complicado y bastante difícil ponernos de acuerdo, porque
Estos temas nosotros los enfocamos desde ángulos total y completamente diferentes. Entonces, como no los estamos viendo de la misma óptica, va a ser muy difícil y muy complicado ponernos de acuerdo. Pero mientras estamos distraídos con esto, las cosas que realmente impactan nuestra vida, los políticos las están firmando debajo de nuestras propias narices y las están ejecutando, ¿no? Entonces, Mauricio González, gracias hermano William por compartirnos, dice, saludos a Juan Martínez, a nuestra hermana Gloria Méndez también, muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Pero de nuevo, la idea de esto no es que nos pongamos de acuerdo o que pensemos todos en la misma línea, sino más bien la idea de esto es que analicemos y es que nos pongamos a pensar en las cosas que realmente impactan nuestras vidas. ¿Qué es lo que impacta? De nuevo, el tema financiero, el tema del mercado, el tema de la educación, el tema de la salud. ¿Saben ustedes que en la Biblia el tema de la educación es primordial? De hecho, el Señor dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te expulsaré del sacerdocio. Es decir, a las personas que no quieren aprender, aunque declaren ser creyentes o aunque asistan a la iglesia, si no quieren aprender, si no quieren pasar del lugar en el que han estado, si no quieren ir más allá, Dios mismo dice, yo te desecharé del sacerdocio, porque Dios mismo no quiere a gente ignorante a su alrededor, porque la gente ignorante es muy problemática y el Señor quiere que nosotros avancemos en nuestra capacidad de análisis, en nuestra capacidad de pensamiento y de adquisición de conocimiento. Entonces usted ve, cuando nosotros nos quedamos trabados en el tema de la comunidad gay o nos quedamos enllavados en el tema de la homosexualidad o del aborto, estamos dejando de aprender porque buscamos imponer. Ahí está nuestra hermana Miriam Méndez, ella es pro aborto y ella lo ha dicho públicamente, ella quiere que o está de acuerdo con que se legalice el matrimonio homosexual desde los estados, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ese no es un tema que a la larga tiene que ver con nuestro estilo de vida personal, familiar. De nuevo, ¿qué es lo que cuáles son las cosas que verdaderamente impactan nuestra vida? Regreso al mismo punto, educación, la parte financiera, la parte que tiene que ver con la parte del mercado, cómo se maneja el Estado, qué está haciendo el Estado para generar fuentes de empleo, qué está haciendo el Estado para generar una educación, un aprendizaje. ¿Sigue el Estado imponiendo a la gente o formando profesionales solamente para que sean trabajadores? ¿Se ha puesto usted a preguntar, se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué no se utilizan las universidades para formar gente emprendedora en lugar de estar formando trabajadores? Si usted ve un país como el nuestro, por ejemplo, El Salvador, la gente sale de ahí a montones. Hoy a la garduña salen los profesionales de las universidades porque hay una tonelada de universidades y todo el mundo sale con el título de licenciado, de doctor, de esto y lo otro. Pero ya en la práctica, todo el mundo anda dejando sus hojas de vida por doquier y al final nadie les llama. ¿Qué es lo que el Estado está haciendo para eso? Entonces, en lugar de estar formando trabajadores, ¿por qué no se dedican las universidades a formar emprendedores? ¿Por qué en lugar de estar formando un pensamiento sometido al sistema, incluyendo todo aquello que está mal, por qué no se utilizan las universidades para formar pensamiento crítico en los estudiantes? Para el análisis. ¿Por qué no se les forma para que entiendan cómo realmente se maneja la política? O cómo realmente se maneja la religión, o cómo realmente debe de transformarse o buscar transformarse la sociedad, de una sociedad que beneficia al 5% de sus miembros a una sociedad que beneficie al 100% de sus miembros. Por supuesto que esas cosas no se consiguen de la noche a la mañana, toman generaciones y toman mucho esfuerzo y trabajo. Pero ¿por qué no se ponen los moldes? ¿Por qué no se abren los caminos? ¿Por qué no se comienza a transitar esa vía? Porque no nos interesa. Y porque lo único que nos interesa es pasarnos insultando y es pasando debatiendo de la forma más negativa posible estos temas que son controversiales
y son temas que al final no vamos a lograr ponernos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo, ¿verdad? No estamos de acuerdo porque son temas que impactan la fe o la falta de fe y que tienen que ver más con gustos de vida que con realidades de la naturaleza humana. Tienen más que ver con gustos personales que con la misma realidad de quién realmente nosotros somos como personas. Sí creo que es importante que mantengamos el respeto, que mantengamos la tolerancia y que si la tolerancia que usted tiene en su vida para cosas como esa es pequeña, bueno, creo que es importante que nosotros trabajemos en esas cosas para que podamos vivir en paz, pues. Vivir en paz no implica que todos los demás tienen que pensar como yo pienso. Vivir en paz implica aprender a concentrarnos en las cosas que son las que verdaderamente definen nuestra vida. Por ejemplo, el tema de la justicia, el tema de la verdad, el tema del amor, el tema de la humildad. Todos esos temas no son temas de Dios, pero son temas de la vida. Cuando nosotros estamos hablando de amor, hablamos de Dios. Hablar de justicia es hablar de Dios. Todas esas cosas podemos trabajar y debemos de trabajar en solventarlas y en mejorarlas. Para mí, no, para todos. Termino con palabras que dijo Martin Luther King Jr. Palabras como, en la medida que usted esté bien, yo voy a estar mejor. Preguntas que él se hizo como, ¿cómo puede ser un hombre rico cuando está rodeado de tanta gente pobre? Pero la pobreza no solamente se manifiesta en la falta de dinero, en la falta de pisto, en la falta de chavos, en la falta de dólares. Pobreza se manifiesta en la falta de conocimiento, en la falta de entendimiento, en la falta de amor. Un hombre es pobre cuando odia, un hombre es pobre cuando está resentido, un hombre es pobre cuando es malcriado, cuando es grosero, cuando es vulgar. Una persona es pobre cuando no ha aprendido a respetar y a tolerar a los demás. Así es que se les ama, oye, se les bendice. Gracias por estar pues con su servidor en esta transmisión impronto, que de vez en cuando la vamos a estar haciendo para que platicamos y para que platiquemos de cosas que verdaderamente tienen un impacto real en nuestras vidas. Así es que la paz y el amor del Señor sea con todos. Les bendigo en el todopoderoso nombre de Jesús, porque el libro de los Hechos, y vaya a la Biblia, en el capítulo 4, el verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así es que en el nombre de Jesús les bendigo y les doy las gracias. Amén, amén, amén.